Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presenta. Cuando estamos transitando ya en la segunda semana del octavo mes del año, queremos hacer un análisis con expertos y autoridades sobre el estado actual de la educación en tiempos de la pandemia. Y principalmente también nos queremos hacer la interrogante: ¿estamos listos para la implementación del sistema o el mecanismo de clases semipresenciales? Y habrá que recordar que desde el inicio de este año 2021, países como Costa Rica, como El Salvador, como Guatemala y como Nicaragua ya retornaron a sus centros de estudios. Honduras es de los pocos países en el mundo que aún no implementa ni el sistema semipresencial. Pero habrá que reconocer también que tierra adentro, gracias a la buena disposición y voluntad de profesores, padres de familia y alumnos, este mecanismo se ha mantenido. Incluso clases presenciales en varios municipios tierra adentro. Y lo digo con propiedad porque en mi municipio, Texigo El Paraíso, en varias escuelas, los maestros, los padres de familia y los alumnos han llegado a ese acuerdo y no se detiene el pan del saber. La implementación, la educación es básica para el desarrollo de cualquier pueblo. En esta mañana nos acompaña el ministro de Educación, Arnaldo Hueso, y nos acompañan expertos en la materia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Universidad Pedagógica y también de la ASJ. En principio, ministro, vengo monitoreando desde el inicio de este día en los diferentes noticieros que hay mucha expectativa sobre la implementación del sistema o mecanismo de clases semipresenciales, particularmente en la educación privada en el país. ¿Estamos listos para la implementación de las clases semipresenciales en el país? ¿Qué va a pasar con la educación pública y privada? ¿Cuáles son los lineamientos de la Secretaría de Educación? ¿Y cuál es el estado actual de la educación en nuestro país? Buenos días, ministro Arnaldo Hueso. Muy buenos días, Eric. Un placer saludarte, al igual que don Mario Alas, don Armando y don Denis, al pueblo hondureño. Efectivamente, Eric, nosotros hemos venido trabajando sistemáticamente todo este año en la preparación de la apertura de clases semipresenciales, que se complementa con lo que tú muy bien explicaste. Hay bastantes centros educativos que están siendo monitoreados por la Secretaría de Educación y que la comunidad educativa tomó la decisión de abrirlos hace algún tiempo y que están operando sin problema alguno, principalmente en las zonas rurales del país. Y cosa que es muy buena. Cuando nosotros anunciamos en cadena nacional la apertura de clases semipresenciales en el sistema público y no gubernamental, fuimos claros al expresar una serie de condicionantes para que esto sucediese. Voy a empezar con el sistema no gubernamental. Son los institutos privados, que hay alrededor de unos 2.000 a nivel nacional, pero que de esos 2.147 solicitaron poder iniciar clases de forma semipresencial, apegándose a la estrategia de retorno seguro a clases, que es una estrategia diseñada por la Secretaría de Educación, que fue en su momento, a inicio de año, socializada con múltiples sectores. Aquí dos sectores importantes representados que conocieron la estrategia y fuimos retroalimentados por ellos también, que especifica absolutamente todos los mecanismos a utilizar una vez abran las escuelas en sistema semipresencial. Otro elemento a aplicar con los centros educativos no gubernamentales es justamente el asegurar de que tengan absolutamente todas las condiciones en infraestructura y también, evidentemente, el tema hidrosanitario, pero que además todo el personal esté vacunado con las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19. En ese sentido, y desde abril hemos venido trabajando sistemáticamente con los centros privados
para poder asegurar que estos 147 vayan avanzando. Muchos de ellos ya vacunaron por iniciativa propia a todo su personal con sus 2 dosis y se ha constatado en cada una de las instalaciones que existen las condiciones para poder albergar de forma semipresencial a los educandos. Otros de ellos tenían vacunado su personal con una primera dosis, otros aún no. Y en ese sentido se ha hecho una programación de vacunación a través del Instituto Hondureño de Seguridad Social para ir complementando. Los centros educativos no gubernamentales que ya reúnen los requisitos y que pueden, que cumplen totalmente con ellos, podrán entonces a partir del 16 de agosto iniciar su operación con una estricta supervisión de la Secretaría de Educación y también del SINAJER. Cabe aclarar, este mecanismo que nosotros hemos anunciado de apertura semipresencial es voluntario. Si el padre de familia decide enviar a su hijo, pues lo puede enviar en base a todo lo que pueda coordinar con el centro educativo no gubernamental. Si no, pues puede continuar con las clases no presenciales, que tienen varias alternativas a estos centros educativos. Así que eso es en relación a los centros no gubernamentales. En relación a los gubernamentales, pues evidentemente las condiciones son un tanto diferentes. Por lo tanto, los requisitos son un poco más amplios, más fuertes para poder asegurar abrir de forma semipresencial. Primero, se ha estado trabajando con la Secretaría de Salud para identificar los municipios del país donde existe un bajo riesgo de contagio. En un inicio catalogamos los municipios de 0 a 5 y en base a ese listado inicial se inició todo un trabajo en la Secretaría de Educación mismo que ya hemos finalizado y que estamos listos para informar, haciendo unos pequeños ajustes para informar probablemente hoy día, si no mañana, de cuántos centros educativos gubernamentales tienen las condiciones en infraestructura, principalmente hidrosanitaria, para albergar a los educandos, docentes y personal administrativo dentro de esas comunidades donde existe un bajo riesgo de contagio de la COVID-19. Esa es la segunda condicionante. La primera fue estar en zonas geográficas del país donde hay una baja incidencia de la COVID-19. Luego hay otra condicionante más, que todo el personal docente y administrativo esté vacunado con sus 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19. En ese sentido, nosotros hemos venido trabajando desde hace un poco más de un mes en la vacunación de los docentes por una iniciativa especial que gestionó la Secretaría de Educación para atender a nuestros docentes como un grupo especial. Se han atendido más de 43,000 docentes ya a nivel nacional, priorizando los departamentos donde están esos 154 municipios. Al día de hoy, los departamentos de Ocotepeque, Intibucá, Santa Bárbara, incluso ya desde la semana pasada iniciaron a aplicar la segunda dosis a los docentes. Así que en términos de vacunación, ese es el otro requisito, de que esté vacunado el personal administrativo y docente. Y estamos trabajando con la Secretaría de Salud para los docentes que no están afiliados al Seguro Social, y con el Seguro Social, evidentemente, para todo el personal afiliado al Seguro, administrativo y docente. Hay otro requisito más. Ok, quedémonos ahí, ministro. Ministro, quedémonos ahí, ministro, porque le voy a dar la bienvenida ya a expertos de la educación que están vinculados con la pedagógica, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también con la ASJ. En principio, doctor Mario Alas, y le voy a conceder 3 minutos a cada uno de mis panelistas, porque a las 7:32 tengo que hacer la primera pausa comercial. Doctor Mario Alas, sobre estos 3 lineamientos expuestos desde ya por el ministro de Educación Arnaldo Hueso sobre el retorno a clases de manera semipresencial, tanto en instituciones educativas no gubernamentales y gubernamentales, ¿cuáles son las observaciones y valoraciones que hace el Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán? Buenos días, doctor Alas. Muy buenos días.
agradeciendo la oportunidad que se le da al Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán para participar en este diálogo. Inicio señalando que el observatorio desde el año pasado viene apoyando a la Secretaría de Educación con información, con datos, para impulsar esta iniciativa. ¿Sí? Desde el año pasado el observatorio planteó, en un país como Honduras, donde la diferenciación social, económica, educativa es tan marcada, no pueden haber soluciones únicas. No puede haber una apertura total o un cierre total. Justamente el observatorio desde junio del año pasado en sus reportes de levantamiento de campo viene apoyando este tipo de decisión. Soluciones diferenciadas de acuerdo al contexto. En febrero del presente año, el Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, trabajando en forma coordinada con el Observatorio del COVID de UNITEC, presentamos una plataforma a la Secretaría de Educación en la cual aparecen datos a nivel municipal apoyando precisamente este tipo de estrategia. Es decir, seleccionar aquellos municipios con menores tasas de contaminación por COVID, donde la situación es menos grave en términos sanitarios y donde además no hay condiciones para educación virtual. De manera que el observatorio viene planteando desde el año pasado, impulsando este tipo de medidas. Y por supuesto, en ese sentido decimos, apoyamos la reapertura del sistema condicionada, por supuesto, condicionada a que se cumplan esos requisitos que se han venido planteando. Vacunas, de las 2 vacunas para los docentes, lograr ciertas condiciones biosanitarias mínimas, etcétera, etcétera. Pero en este sentido, el observatorio, para cerrar, apoya la reapertura semipresencial del sistema. Y doy un dato para finalizar. Cuando en marzo estuvimos en ese programa, hablábamos que de los 210 sistemas que aparecen en el Excel de UNESCO, quedaban 28 sistemas educativos cerrados. A finales de junio quedaban 19 sistemas educativos cerrados en el mundo de los 210 que aparecen en el Excel de la UNESCO. A finales de julio, 31 de julio, la imagen nos dice que solo quedan 8 sistemas educativos cerrados en el mundo, menos del 4%. En ese 4% está Honduras. En esos sistemas educativos que todavía permanecemos cerrados. En América Latina, solo nos acompañan en esa situación Venezuela, Guyana y el caso de Perú. Pero el caso de Perú es especial porque siempre ha tenido un excelente sistema de educación a distancia con libros de texto, cuadernos de trabajo, porque su geografía le impide a muchos miles de estudiantes, sobre todo de ascendencia indígena, asistir a los centros educativos. Pero nosotros estamos en ese 4% de sistemas educativos del mundo que permanecemos cerrados. Para iniciar. Ok, muy bien, doctor Mario Alas, gracias por acompañarnos del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Nos acompaña el experto en educación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doctor Armando Euseda. Sobre estos lineamientos que ha explicado el ministro de Educación para la implementación del mecanismo o sistema de clases semipresenciales y sobre este contexto que ha presentado también el doctor Alas, y con usted también analizamos en meses anteriores sobre este seguimiento que está dando la UNESCO al sistema educativo a nivel mundial. Buenos días, doctor Armando Euseda. Buenos días, Eric. Un honor estar con los compañeros aquí, Arnaldo, Mario, Denis, cada quien desde sus respectivas responsabilidades, tocando este problema tan duro, problema durísimo que repercute en la vida de muchísimas personas que a lo largo de la próxima década, los próximos 20 años van a sentirse severamente afectados. Ahorita la gente no lo mira, pero va a haber un impacto impresionante, no en 4, en 5, en 1000, en 10.000, en 100.000, sino en varios miles de niños que el año pasado y este año han abandonado primer grado y es difícil recuperarlos. Segundo grado y es difícil recuperarlos y la vida no va a ser igual para ellos. Dicho eso, yo desde hace
varios meses, aún desde el año pasado, he señalado que antes de pronunciarse si está a favor o en contra, hay que señalar el problema. Si la escuela pública y privada están cerrados, particularmente para los niños menores de 12 años, y la única opción es la actividad en línea, el sistema está sufriendo un deterioro y un colapso tremendo. Dicho eso, uno puede buscar causas por las cuales no abrirla o abrirla, pero cada día que pasa con la escuela cerrada para la actividad presencial es una escuela que produce un daño inconmensurable para los niños, especialmente los de educación inicial de 0 a 5 años y los de educación en el primer ciclo y segundo ciclo de la educación básica. Eso está comprobado a nivel mundial y los países en el mundo lo han entendido. Por eso es que, como lo señala Mario Alas, solamente 8 sistemas educativos en el mundo permanecen cerrados. Dicho eso, habiendo señalado el problema, hay que resolverlo. ¿Por qué la escuela está cerrada? Hay muchos factores, ¿verdad? Y no vamos a negar que los niños se mueren de COVID también, que hay problemas en los hogares y que se necesita la vacuna. Pero también yo voy a señalar un tema que con frecuencia se omite. El problema no solo es el COVID, el problema es la pseudociencia, el problema es el pánico que tiene su raíz en la incertidumbre, y la incertidumbre se produce por la falta del conocimiento científico. Y entonces, cuando le entra pánico a la gente, entonces toman la decisión de cerrar la escuela por el resto del siglo. Lo digo con un sentido fatal, pero así es. Yo veo en este caso la posición de los docentes, me parece razonable, que no quieren arriesgarse, no quieren arriesgar a los niños, que hay que matricular a la gente. Eso me parece, y el ministro lo ha reconocido, Mario lo ha reconocido, en otras ocasiones he escuchado a Denise, han reconocido que ese es un factor fundamental. Y también he reconocido por el lado del gobierno que las razones no las vamos a agotar, no se está haciendo, no se ha hecho, ni se hará probablemente en el resto del año la inversión de recursos necesaria para recuperar el sistema en su infraestructura física de tal manera que haya agua potable, haya servicios básicos y haya condiciones higiénicas para que los niños, los maestros y los empleados de servicio, en los casos de las escuelas mayores, puedan sentirse seguros. Ahí, doctor, hacemos un pequeño alto, doctor Armando Uceda, porque antes de hacer la primera pausa comercial, le voy a dar la bienvenida también al experto en educación, Denis Cáceres, de la ASJ. El doctor Denis Cáceres. Buenos días, doctor Denis Cáceres. Sí, hola Eric. Muy importante lo que ha mencionado el ministro, el doctor Alas y el doctor Uceda. La discusión de abrir o no abrir ya se generó en el mundo entero y los países decidieron abrir. O sea, esta discusión que tenemos en Honduras ya se dio en varios países. En el caso de Paraguay, ¿qué hizo? Bueno, los padres de familia se fueron a abrir la escuela, a barrer la escuela con los alumnos, con sus medidas de bioseguridad, pusieron un tonel con agua, pusieron jabón a la par y la mascarilla, y empezaron a abrir su sistema educativo. Lo que nos dice UNICEF es no se pueden tener más los centros educativos cerrados porque además que los centros educativos sirven para aprender, sirven para una estabilidad socioemocional y familiar de los alumnos. O sea, el mejor lugar de protección para los niños sigue siendo la escuela. Eso es lo que nos dice UNICEF. La OECD a nivel internacional, en los requisitos para poder mantener los centros educativos abiertos, dice hay que mantener los centros educativos abiertos a como dé lugar. Y ahí nos dio una lección El Salvador que en tiempos de guerra los mantenía abiertos. Entonces, esta discusión de abrir o no abrir en la pandemia ya se generó en todo el mundo y al final terminó que se tienen que abrir los centros educativos porque el mundo se detuvo para los niños, el mundo se detuvo para los jóvenes.
el sistema económico empezó a agarrar fuerza y está abierto. El sector financiero, los supermercados, los cines, todo eso empezó a abrir. El transporte empezó a abrir en el país, que es un foco más difícil que la escuela. Entonces todos los sectores empezaron a abrir, pero el sector educativo no. Respondiendo a tu pregunta, ¿estamos listos o no estamos listos? Eric, la respuesta es: vamos a estar listos solo si iniciamos en este país a aperturar el sistema educativo y aprender a convivir en esta pandemia, porque el sector educativo es el único que no tiene la experiencia de abrir su sistema y de enfrentarse a esta pandemia del COVID, que no parece que se va a ir en estos momentos. Entonces, ACJ ha estado apoyando a la Secretaría de Educación para la reapertura de clases semipresenciales, porque las brechas entre la escuela pública y la escuela privada han aumentado, posiblemente de 2 a 3 años de aprendizaje. Por lo tanto, aquí al ministro lo que nosotros le podemos pedir es que empuje la reapertura de los centros educativos públicos, porque son los que más nos importa que abran. ¿Por qué? Porque al abrir los centros educativos privados y dejar los centros educativos públicos, estaremos ampliando las brechas de aprendizaje entre ambos sistemas y no es lo que queremos. Sin embargo, al abrir las escuelas privadas, estaremos aprendiendo a sobrevivir en la pandemia y será una lección para todo Honduras y el mundo. Pero los centros educativos públicos y privados tienen que abrir, no solo un sector. ¿Esto qué quiere decir? Que le pedimos al ministro que gestione los recursos para que la escuela pública abra, porque si no las diferencias de aprendizaje van a aumentar. Ahí nos quedamos en la primera parte, Eric, y gracias por habernos invitado. Desde ACJ agradecemos siempre este espacio. Ok, ve usted el panel de invitados que tenemos hoy en Foro Canal 10. De los mejores expertos en el tema educativo: Denis Cáceres, Armando Uceda, Mario Alas. Nos faltó acá el doctor Roosevelt Hernández también. Y también nos acompaña el ministro de Educación, Arnaldo Hueso. Somos de los pocos países en el mundo que aún no implementamos ni el mecanismo de clases semipresenciales. Pero reiteramos, en varios municipios, tierra adentro, de manera voluntaria, padres de familia, maestros y alumnos han estado recibiendo el pan del saber en sus aulas de clase. Y eso es de admirar y de felicitar. A propósito, ayer ya se implementó en la Liga Nacional los estadios con afición. Ve usted, y en los centros educativos hay maestros que se resisten en el retorno a clase. Tendrán su justificación, pero yo creo que ayer en los estadios, ayer domingo y ayer sábado, muchos maestros andaban viendo sus partidos de fútbol. Incluso creo yo que andaban hasta acompañados de sus hijos. Hacemos una primera pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos. Y vamos a darle lectura en este momento a muchos mensajitos que nos han llegado por parte de maestros y padres de familia. Buenos días, me dice, estoy a favor de abrir las escuelas. Más mensajitos por acá. En Valle ya trabajamos semipresencial, gracias a los docentes y padres de familia. Otro mensajito, en el departamento de Valle estamos listos para la reapertura de clases con el apoyo de padres de familia. Más mensajitos. Buenos días, excelente labor del señor ministro, a seguir adelante. Más mensajitos por acá. Buen día, el ministro de Educación está haciendo un trabajo impresionante, ya que es necesario que los educandos se presenten a clases semipresenciales. Más mensajitos por acá. Muy buenos días. Les saluda Doni Soriano Amaya desde Lloro, del Instituto Santa Cruz del Oro. Nosotros, con medidas de bioseguridad, hemos estado trabajando en forma semipresencial con aquellos docentes y estudiantes que de manera voluntaria han decidido hacerlo. Bueno, felicitamos a los amigos del Instituto Santa Cruz del Oro de Lloro, en el departamento de Lloro. El ministro de Educación está haciendo una gran labor en materia de infraestructura y logística para un retorno seguro a clases. No estoy de acuerdo en clases semipresenciales, me dice Gisela Acosta. Más mensajitos por acá. Excelente, Dios bendiga siempre al señor ministro Arnaldo Hueso.
Más mensajitos por acá. Buenos días. Labor ardua, señor ministro, por la educación de nuestro país. Me dicen por acá, los dirigentes magisteriales no estamos de acuerdo con el retorno a clases porque todavía no se vacuna al 100% de los docentes. No de mi nombre, me dice por acá. Ok, ministro, vamos a implementar este mecanismo, 3 minutos para cada uno de mis panelistas, y cuando comparezca un experto en educación, ya sea de la UPN, de la Autónoma o de la ASJ, le voy a conceder 1 minuto por alusión al ministro de Educación para que responda a las interrogantes de los expertos. Ministro, sobre lo que han expuesto ya el doctor Armando Uceda, el doctor Mario Alas y el doctor Denis Cáceres. Adelante. Bueno, es que los 3 representantes aquí en las instituciones son las instituciones que nos han estado acompañando en todo este proceso, como lo dijo el doctor Alas, ese mecanismo que tienen en tiempo real de revisión y actualización es uno de los elementos que hemos usado para trabajar. La Secretaría creó también otro con el apoyo de USAID para ello, así que tenemos herramientas para poder avanzar. Y también ASJ y la Universidad Nacional nos han estado apoyando y estoy totalmente de acuerdo con los puntos que ellos han planteado. Es necesario y urgente abrir los centros educativos, evidentemente con todas las medidas que hemos planteado, y no es a nivel nacional, no es en las ciudades grandes donde sabemos que hay un alto índice de contagio, pero hay otros lugares del país donde perfectamente bien se pueden abrir los centros educativos. A mí lo que me preocupa es que hayan personas que estén satanizando el centro educativo como el único lugar donde se pueden contagiar. Eso es lamentable, terrible, y créame, nunca esperé que alguien expresara algo como eso. Se lo digo de todo corazón. Estamos poniendo todas las condiciones de bioseguridad, absolutamente todas las condiciones. Evidentemente hay temas relacionados a la infraestructura que no lo vamos a tener listos de la noche a la mañana. El año pasado, en medio de la pandemia, empezamos a mejorar la infraestructura de más de 260 centros educativos. Muchos de ellos ya se finalizaron, otros en los próximos días se van a finalizar. Este año ya están trabajando en 100 más. La idea es llegar a 1.200 centros. En octubre, si Dios lo permite, empezamos con un proceso amplio de mejoramiento de sistemas de agua en 5.000 centros educativos a nivel nacional también. Pero si esperamos a que toda la infraestructura esté buena, y aclaro, la infraestructura no es que se dañó ahorita durante la pandemia, esto es histórico, es un problema histórico, serio que hemos tenido, pero se ha hecho la inversión y estamos avanzando. Pero si esperamos a que todo esté en buen estado, señores, el golpe en la educación de nuestro país va a ser letal, ¿verdad? Tenemos que avanzar con las condiciones que tenemos, con el apoyo de absolutamente todos los actores. Aquí en la comunidad educativa es importante que se sume este esfuerzo y lo están haciendo. Y, Erika, hay un ejemplo contundente. Mira, todos estos centros educativos que se abrieron con la venia de la comunidad educativa a nivel nacional, ningún problema han presentado. A lo largo de todo este tiempo, ningún problema presentado, y nosotros estamos monitoreando permanentemente el trabajo de ellos. Así que creo que es el momento de poder avanzar con paso firme, y esta acción que vamos a hacer va a servir como un mecanismo de evaluación, monitoreo y realizar ajustes para que el próximo año arranquemos con mucha más fuerza, se inicien con mucho más precisión y con un proceso escalonado, pero de forma rápida, de apertura de centros educativos a nivel nacional. Ok, voy ahora con el doctor Armando Uceda, experto en materia educativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cómo retornar de manera segura a clases, doctor Armando Uceda, tomando en cuenta de manera comparada lo que está pasando aquí nomás en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica? Y con usted también el otro día monitoreábamos lo que está pasando desde la óptica de la UNESCO a nivel mundial sobre el contexto educativo. 3 minutos, doctora Uceda, adelante. Gracias. Primero, ya hay consenso, por lo menos en este panel, de que la escuela no puede estar cerrada. No puede, tiene que abrirse, y que es más el daño que se hace con la escuela permaneciendo cerrada.
Segundo, hay dos escenarios, uno de menor tamaño, que es el de la escuela privada, y otro que es enorme, que es el de la escuela pública. El de la escuela privada no tiene excusa para abrir, no paulatinamente, rápidamente en un 100%. Miremos en qué fundamento mi argumento. Uno, la mayoría de los padres son gente de clase media que está vacunada ya, los padres están vacunados. Dos, utilizan medios de transporte que no es el transporte público, sino autobuses privados, utilizan también el medio de transporte del padre o la madre, y desde luego que hay excepciones y hay padres que hacen mucho sacrificio y hay escuelas privadas que necesitan mejorar su condición física. Tres, la condición física de las escuelas privadas en un alto porcentaje está fácil de habilitar para un servicio de calidad que cumpla con la normativa que está pidiendo a nivel mundial los sistemas de salud. Hay pánico, hay miedo, son los hijos de uno, los nietos, los que se exponen, ¿verdad? Pero estadísticamente hablando, en el mundo no ha sido un problema mayor el de la niñez, niños menores de 12 años, y, repito, puede ser restringido a los escenarios que cumplan al 100% la demanda. Ahora miremos la consecuencia de no hacerlos. Un niño que ya debería estar en kinder y no está socializando, no está aprendiendo lo mínimo para dominar su dedo pulgar, para generar su motor fino, no lo va a hacer frente a un iPad o frente a la televisión, donde entre ver el programa que el ministro y su equipo han preparado y ver la batalla entre los dinosaurios que tiene en la televisión, ni siquiera pregunto cuál va a ser la respuesta. El niño necesita socializar y eso lo han estudiado los psicólogos bien. Enfatizo ese punto en mis 3 minutos. La escuela pública es más compleja, pero más estudiada y tiene soluciones. Lejos del pánico, hay que pensar que un problema importante es que nosotros debemos de invitar a los maestros porque sin ellos, convencidos de participar, no hay tal escuela pública. Y bajo fuego cruzado no va a funcionar esto. Tenemos que trabajar desde la óptica de que los maestros son gente de alta escolaridad y trabajando con su escolaridad podemos descifrar escenarios en los cuales podamos convencerlos de que se puede hacer la creación de escenarios factibles para abrir, pero no en todos lados. Ok, voy ahora con el ministro de Educación, Arnaldo Hueso. 1 minuto para lo expuesto por el doctor Armando Uceda. No, totalmente de acuerdo. Los centros educativos no gubernamentales están en condiciones de poder hacerlo. Hay 147 que decidieron abrir de forma semipresencial. El resto, la mayoría de ellos tienen condiciones para atender de forma no presencial. Y seguramente al ir viendo la evolución del trabajo de los que ya van a abrir pronto, van a empezar a trabajar. El nivel de complejidad es correcto, es más difícil en gubernamental, más no debemos de limitarnos a quedarnos a que es complejo, es simplemente empecemos a trabajar y vamos haciendo ajustes en la medida que sea necesario. Tenemos evidencias claras de estos centros educativos que han estado operando sin ningún problema a lo largo del año y sumado a esto, los que pretendemos abrir ya una serie de condicionantes mucho más fuertes todavía. Así que creo que estamos en el momento oportuno para poder iniciar el trabajo. Yo solo agrego algo, creo que Denis lo mencionó al inicio, pero es importante enfatizarlo. Estos lugares que vamos a abrir están en las zonas rurales, probablemente las más postergadas de Honduras, donde no hay acceso a internet, donde no hay acceso a cable, no hay acceso ni a televisión, que son los otros recursos que nosotros tenemos. Y estas jóvenes y estos jóvenes son los que probablemente han estado más rezagados en términos de atención, y con ellos es que queremos trabajar. Vale la pena hacer el esfuerzo.
y es urgente iniciar este trabajo cuanto antes. Evidentemente, la vacunación de los docentes es importante, pero como les dije, la mayoría de los docentes en estas zonas geográficas, porque la vacuna la priorizamos justamente en esas zonas donde pretendemos abrir, ¿verdad? Y luego vamos a ir avanzando en el resto de los departamentos, ya han sido vacunados y muchos de ellos en sus 2 dosis. O sea que no vamos a abrir un centro educativo donde no están vacunados con sus 2 dosis, pero sí, a muchos de ellos están listos. Okay. Así que a finales de agosto empezamos. Ok, ahora vengo con el doctor Mario Alas del Observatorio de la Educación de la UPN. ¿Bajo qué lineamientos, bajo qué recomendaciones desde la óptica del Observatorio de la Educación de la UPN hay que apostarle al mecanismo de clases semipresenciales en el país, tomando en cuenta este monitoreo que ustedes han venido haciendo de lo que prevalece aquí nomás en Centroamérica? Doctor Mario Alas, adelante. Bien, voy a tratar de seguir un poco la lógica del doctor Uceda. Bueno, si tenemos problemas, identifiquemos causas y veamos soluciones. Voy a retomar esa idea. Denis planteaba que, de parte de ASJ, que la solución internacionalmente ya fue tomada. Y voy a tomar una parte del tiempo para razonar sobre este hecho. Aquí en Honduras, como lo decía el doctor Armando Uceda, con razonamientos fuera de la ciencia se plantea como que la apertura de las escuelas va a provocar una explosión de contaminación de COVID. Entonces, si uno revisa la literatura internacional, en varios países se han venido realizando estudios muy interesantes. Voy a citar unos que la BBC ha estado difundiendo, la BBC de Inglaterra. En Reino Unido se han hecho un par de estudios interesantísimos. El primero, se ha comparado si la apertura de los centros educativos coincide temporalmente con explosiones de infección. Y la conclusión es no coincide. Segundo, se ha comparado la tasa de contaminación de los docentes que están en el sistema, que están trabajando en aula, con otras profesiones. Y no hay diferencias estadísticamente significativas. Es decir, el docente trabajando en aula corre el mismo riesgo que el que está en el comercio, que el que está en industria, etcétera, etcétera. No hay diferencias significativas. Y un tercero, para quienes plantean que los niños van a ser un vector de contaminación con sus padres. Igual, este estudio en Reino Unido, y esto incluye Inglaterra, Gales, Escocia, este estudio plantea que al comparar tasas de contaminación de adultos con niños en la escuela respecto a adultos sin niños en casa, la diferencia es no significativa desde el punto de vista estadístico. No son los niños los que se están convirtiendo en un foco de contaminación. Y termino la idea planteando, Ocotepeque desde el año pasado empezó a abrir en forma semipresencial algunos centros educativos. Con mucho orgullo la Dirección Departamental de Ocotepeque hace poco planteaba que de 29,000 su matrícula nominal, tienen 24,000 asistiendo en forma semipresencial. ¿Ha habido algún foco de contaminación en Ocotepeque? Ninguno. ¿Qué implica? Que tenemos experiencia, tenemos suficiente conocimiento como para que, con las medidas biosanitarias mínimas, el sistema pueda operar por lo menos en forma semipresencial, como mínimo en forma semipresencial. Me quedo acá. Ok, ministro de Educación, Arnaldo Hueso, y vea qué oportuno ese ejemplo de lo que significa en materia educativa Ocotepeque. A propósito, enviamos un fraternal saludo a los docentes, padres de familia y alumnos de Ocotepeque porque le han estado apostando a la educación en tiempos de la pandemia. Ministro, un minuto, adelante. Sí, así es. Ocotepeque es un ejemplo, no solo ahorita. Ocotepeque ha sido un ejemplo a lo largo de los años y hoy lo termina de demostrar, ¿verdad? Por el compromiso. Ahí se demuestra claramente el compromiso de la comunidad educativa, porque no solo depende del docente ni el director del centro, sino que todo una dinámica que se mueve alrededor de la educación. Ese es el ejemplo más importante y vivo. Yo, hablando ahorita, cuando lo mencionaba el doctor, solamente recordé que, y vale la pena resaltar que el departamento de Gracias a Dios fue el primer departamento en alcanzar el 100% de la matrícula que habíamos programado este año.
y también vale la pena. Ahí también tenemos muchos centros educativos abiertos y sin ningún problema. Yo coincido con eso. Le envié una foto a Eric. Seguramente no se puede publicar porque lleva el sello de otra compañía, pero esa foto es más que evidente, Eric. Es en un estadio el día de ayer. Ahí van a ver el padre de familia, madre de familia y el joven. Y tienen bioseguridad. Creo que uno de ellos no se la tiene abajo, pero están en un estadio. ¿Por qué no abrir un centro educativo? ¿Por qué no abrir el centro educativo? Aun y cuando en el centro educativo estamos ofreciendo todas las condiciones necesarias para poder proteger al educando, al personal administrativo y al docente. El simple hecho de tener mascarilla, gel, alcohol, es ya un elemento importante para protegernos contra la COVID. Vean esa foto. Miren, es más que evidente. Esa es una familia ahí, tengo entendido. O sea, pareciera que es una familia completa. ¿Por qué no abrir una escuela? Por ahí me quedo. Ok, muy bien. Vengo ahora con... vea la fotografía. Dejemos en grande la fotografía. Este fin de semana inició la Liga Nacional. Andaban los padres de familia, andaban con sus hijos. Bueno, algunos eran docentes, también docentes andaban con sus hijos. Y es un derecho que les asiste el tema de la recreación, el tema de la presencia en un estadio. Voy ahora con el doctor Denis Cáceres. Doctor Cáceres, adelante. Sí, muy importante, Eric, lo que expone el ministro, el doctor Uceda, el doctor Mario. Mira, una de las cosas que voy a rescatar es que yo tampoco me esperaba de que personas también que se dedican al tema de la educación estén poniendo que la apertura del centro educativo es la que va a causar muertes y la que va a desencadenar una ola de contagios. O sea, es increíble de que hayamos llegado hasta ahí, de decir o de satanizar tanto la escuela, de que si se abre entonces nos vamos a morir todos, se van a morir los niños y todo. Es increíble. Yo lo que puedo decir es que ahí lo que hay que hacer es bajarle un poco a este discurso mediático en contra de la escuela, porque no es a las personas que estamos a favor, que estamos en los medios de comunicación, que nos hacen daño, sino definitivamente a una comunidad educativa que definitivamente necesita estar abierta. Ya nosotros los adultos no, pero los niños sí necesitan ir a la escuela. Algo muy importante de lo que decía el doctor Armando. Mira, este tipo de pensamiento se da por no tener datos científicos, por no tener estudios aquí principalmente en el país de cuánto influye si abres una escuela o no lo abres. Gracias, Mario, porque nos la dio. En algunos países ya se había hecho en pandemias anteriores, y es que no hay más de un 8 o un 10% cuando los centros educativos abrían. O sea, no le puedes echar la culpa al centro educativo, porque en pandemias anteriores ya se había estudiado y lo más que podría impactar es un 8, un 10%, pero el impacto negativo de tener los centros educativos cerrados es mortal para los niños. Entonces, los expertos están hablando de una muerte física por el COVID y de una muerte simbólica, de una muerte intelectual de los alumnos. Esta muerte intelectual de los alumnos está focalizado principalmente en los de 5 o 7 años. ¿Por qué? Porque de 5 a 7 años se acaba una edad biológica de máximo desarrollo neuronal. Entonces, a los 6, 7 años, esa velocidad con que se reproducen las neuronas empieza a bajar. Por lo tanto, a los niños en 2020 y 2021 se les fueron 2 años biológicos. Estamos hablando de los niños de primero y segundo grado. Mira, principalmente, Eric, los de preparatoria, los de primer grado y los de segundo grado, que los mencionaba el doctor Auxer. Esos son los más golpeados en el mundo. ¿Por qué? Porque nadie cumple años hacia atrás. O sea, los de 5 años que estaban en preparatoria ahorita tienen 7. Los de primer grado que se les cerró el centro educativo tenían 6, ahorita van a cumplir 8, 7, 8. O sea, son 2 años biológicos que se les pasó una etapa donde ellos
no volverán a adquirir nunca más esas capacidades que se adquieren hasta los 6, 7 años, y son las capacidades que explican el éxito o el fracaso escolar, el éxito o el fracaso de la vida personal. Por eso es tan importante la preparatoria, el primero y el segundo grado. ¿Por qué? Porque el éxito se explica, ya sea académico, el éxito personal y de conseguir pareja en el mundo, se explica en preparatoria, primer grado y segundo grado. Y realmente tener los centros educativos cerrados ha golpeado a los niños más pequeños. Fernando Reimer y la gente de la OSD con Andreas Leicher dicen: hay que abrir para los más pequeños porque son los que más lo necesitan, porque su edad biológica prácticamente no va a regresar a su estado. Nadie cumple años hacia atrás, aunque más adelante se pueden volver a hacer algunos ejercicios para reactivar esas conexiones y algunos aprendizajes no adquiridos en esa etapa. Es muy difícil. Y la otra, que voy a terminar con esto, Eric, aquí se necesita el apoyo de la Secretaría de Salud para seguir vacunando docentes, vacunar a los alumnos, vacunar a padres de familia, empujar este tema de la vacunación y también vigilar las medidas de bioseguridad. El apoyo de las administraciones municipales, estamos hablando la MON como organización importante que las tiene concentradas, y las alcaldías municipales, que son las que ponen el gel, ponen agua en las escuelas, ponen mascarillas y también están empujando la vacunación. Ese es el mecanismo que puede funcionar para abrir las escuelas públicas, el apoyo de las alcaldías. Y por último, también, Eric, cierro con esto. Aquí necesitas un apoyo férreo del presidente de la República para que ponga recursos frescos, inmediatos, para la reapertura de los centros educativos públicos. Es muy importante que el presidente se lo tome de manera personal y que apoye al ministro de Educación, sabemos que siempre lo ha apoyado, que lo apoye para poder abrir los centros educativos públicos. Y termino con esta frase, Eric: si no se apoya el retorno seguro a clases semipresenciales y fallamos, estamos dando suficientes argumentos para que nos vuelvan a atacar y volvamos a cerrar los centros educativos. Por lo tanto, el empuje para abrir los centros educativos públicos tiene que tener recursos y el apoyo gubernamental de frente, porque no nos podemos permitir fallar en este intento, porque el centro educativo no puede seguir cerrado. Gracias, Eric, y siempre agradecemos desde ACJ que nos den la oportunidad de dar nuestro punto de vista sobre el regreso a clases semipresenciales. Ok, bueno, un minuto, ministro, para hacer la segunda pausa comercial. Sí, gracias. Mira, nosotros como Secretaría de Educación hemos diseñado el Plan Trienio 2021-2023 que nos permite tener una estrategia específica basada en el contexto actual provocado por la COVID y los huracanes, y acelerar el paso en muchas acciones que nos permita recuperar relativamente parte del tiempo perdido. Y ese trabajo lo hemos hecho en conjunto con los actores que aquí nos acompañan. Ellos han sido importantes en todo este proceso, además de cooperantes y otros actores. Yo solamente quisiera, Eric, que mostraras algunas fotografías que compartí y me digan si eso no es correcto. Algunas fotografías que mandé son del departamento de Ocotepeque, otras son de Olancho, otras son del departamento de Colón. Eso es Ocotepeque. Y me dicen, es un centro gubernamental. Eso es, esa es Colón. Yo creo que las imágenes son más elocuentes que cualquier acción que hoy pueda expresar en este momento. Esa es Olancho. Y tengo muchas más, pero sé que el tiempo no es suficiente. Pero estas imágenes espero que puedan calar en el corazón de un par de personas nada más, que son las que están moviendo, generando un movimiento en contra de la apertura de los centros educativos. Ok, vamos a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, continuamos con el ministro de Educación, Arnaldo Hueso, y también con los expertos en materia educativa, Armando Uceda, Mario Alas y Denis Cáceres. Ya regresamos. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía.
y vamos a colocar nuevamente en pantalla la fotografía de una familia en los estadios, porque este fin de semana inició la Liga Nacional en el país. Ya los estadios están abiertos para público, y hay que decirlo, la segunda división se ha jugado con público. Y ahí han andado los niños con sus padres, ahí han andado los maestros. Bueno, y también vamos a colocar las otras imágenes, porque en varios municipios del interior del país se está impartiendo el pan del saber de manera presencial. Mensajitos: es una irresponsabilidad de parte de estas autoridades. Se ve que no tienen hijos, y si los tienen, fijo, ya les están pagando alguna maestra privada, me dice. Excelente labor de nuestro señor ministro, me dicen por acá. Excelente participación del ministro de Educación, Arnaldo Hueso, me dicen. Bueno, más mensajitos por acá. Hay muchos lugares donde están presentándole los docentes a los centros educativos en pro de salvar la educación. Carlos Munguía: es urgente el retorno a la presencialidad educativa con responsabilidad de todos los involucrados. Es necesario por los niños el regreso a clases semipresenciales. La mayoría de los centros educativos del departamento de Valle están trabajando semipresencial. En Valle está pasando eso. Hola, buenos días, señor ministro. Que Dios le bendiga y le dé mucha sabiduría, me dicen por acá. Señor ministro de Educación, apoyamos a que las escuelas no pueden estar cerradas, me dicen por acá. Tenemos también un mensaje del alcalde de Santa María del Real. Con mucho respeto, ministro, debería estar un miembro de los colegios magisteriales, me dice. Me dice el alcalde de Santa María del Real. Bueno, nos invita a que esté un dirigente magisterial. Lo que pasa es que yo he visto en los últimos días que algunos dirigentes magisteriales que van de candidatos a diputados utilizan argumentos más meramente partidarios para este tipo de debates que argumentos científicos. Y aquí están los expertos, aquí está el doctor Mario Alas, aquí está el doctor Armando Uceda y aquí está el doctor Denis Cáceres, expertos en materia educativa. Y hoy en Foro Canal 10 estamos con los expertos y estamos con la autoridad que es el ministro de Educación. A propósito, doctor Mario Alas, contextualicemos hoy cómo está la educación en el país, porque el Observatorio de Educación de la UPN está permanentemente midiendo presencialidad, también calidad, que son indicadores que dan cuenta del estado de la educación en nuestro país. Doctor Alas, ¿cómo estamos hoy en Honduras? Bueno, quizás el primer dato importante que hay que dar es que, pese a que oficialmente no se han abierto los centros educativos, sino que vamos a un proceso de pilotaje, se estiman datos 30, 35, hasta 40% de centros educativos que en el interior del país, casi siempre fuera de las grandes ciudades, vienen operando en forma semipresencial, muchos de ellos desde febrero del presente año. Cuando estuvimos acá en el programa en febrero, recuerdo que citamos centros educativos de Choluteca, de Colón, por supuesto de Ocotepeque, Santa Bárbara, que estaban operando ya en febrero en forma semipresencial. Así es que el primer dato que hay que dar es que realmente padres de familia y docentes en muchas comunidades del país se han puesto de acuerdo para que el sistema realmente trabaje, opere bajo la modalidad semipresencial, sabiendo que Honduras no tiene condiciones para operar en forma virtual y tampoco tenía las condiciones, como el caso de Perú, que es uno de los 4 sistemas educativos que están cerrados en América Latina, que ya tenía montado todo un sistema de libros de texto, cuadernos de trabajo para operar en forma a distancia desde hace años. Honduras no tiene esas condiciones. Por lo tanto, la semipresencialidad realmente se ha venido implementando prácticamente desde en febrero del presente año y ahora se le está dando un fuerte impulso desde la Secretaría de Educación para tratar de ir gradualmente en aquellas comunidades que cumplan las condiciones, en aquellos centros educativos donde padres de familia, docentes ya vacunados con sus 2 dosis, se pongan de acuerdo de que las condiciones están para reabrir. Entonces, en este sentido, la apertura ya se viene dando durante el presente año.
En segundo lugar, y este sí es un dato negativo, todos sabemos que cuando Honduras fue evaluado por PISA-D, finales de 2017, se publicaron los datos, Honduras ya presentaba 2 años de atraso a los 15 años respecto a los costarricenses y 3 años de atraso respecto a los chilenos. No hablemos de Singapur y otros países porque es trágico, pero el hecho es que nuestros niveles de aprendizaje ya estaban muy bajos antes de la pandemia. En evaluaciones internacionales que se están haciendo, se plantea que por lo menos entre un 30 y 40% ha bajado el nivel de aprendizaje en los estudiantes. En un trabajo que se hizo en el departamento de Intibucá, obtuvimos un 40% de disminución en el aprendizaje en matemáticas en alumnos eran de equivalentes a tercero, sexto y octavo grado del año pasado. Si tomamos en cuenta que en matemáticas ya teníamos años de atraso antes de la pandemia y ahora en este departamento que recibe mucho apoyo de la cooperación internacional, vea que Intibucá no es un departamento cualquiera, es un departamento donde hay proyectos de USAID y de diferentes instancias, GIZ, que le dan mucho apoyo a la educación en el departamento. Y pese a ello, la evaluación muestra una disminución de un 40% en matemáticas y bastante menor en español, muy probablemente asociado al trabajo que vienen haciendo estas agencias cooperantes. Entonces, en los dos indicadores principales, el sistema educativo está en crisis y no olvidemos, una idea para terminar, lo que el doctor Denis Cáceres ya señaló. Internacionalmente se plantea que la educación básica no es solamente para ir a aprender a leer y escribir, es que ahí se adquieren además todas las competencias sociales básicas. Es el proceso de socialización primaria que se inicia en el hogar, pero que en la escuela es donde el niño aprende a compartir, a seguir instrucciones, a competir. De manera que, bien lo dijo el doctor Armando Uceda, los más dañados en este proceso son estos niños menores que estaban entrando al sistema. Y el daño puede ser irreversible. Y ojo que es una generación de hondureños la que estamos dañando. Cierro ahí. Ok, bueno, se comunica con nosotros el dirigente magisterial Daniel Esponda vía mensaje de WhatsApp y me dice: no, Eric, eso no es así, el único que es candidato soy yo, y eso no es cierto, me dice. Mire, me dice, las estadísticas de contagio, jamás voy a un foro, me dice, o a una comparecencia sin datos, me dice. Soy el único dirigente que es candidato, me dice. Yo quiero que se abran las escuelas, me dice Daniel Esponda. Bueno, me dice, invite a un médico y que ellos den su opinión, me dice. Interesante, el centro COVID de Unitec es el que está llevando minuto a minuto los contagios por municipio de manera científica. La doctora Reina Durón en su momento la vamos a invitar. Gracias, Daniel Esponda, por comunicarse con nosotros. Bueno, sobre este panorama dramático en materia educativa que enfrenta Honduras, ministro Arnaldo Hueso, porque de manera científica la UPN lo está midiendo, ministro. La presencialidad, la calidad, la cobertura está cayendo en niveles históricos, ministro. Estamos muy atrás de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala y no digamos de Costa Rica, ministro. Adelante. Claro, y esto es histórico, ¿verdad? Eso no, tampoco es de ahorita, es que el problema es que pareciera que todo es provocado por la COVID, ¿verdad? No, hombre, este es un problema histórico que se agudiza en estos últimos 2 años que nos han obligado a quedarnos en casa. Si a lo largo de los años este problema ha sido tremendo y hemos buscado alternativas tras alternativas. Por ejemplo, muy poco ruido se hizo con el lanzamiento del bachillerato virtual que hicimos para tener a una población que no tiene capacidad de ir a un centro educativo. Es impresionante la cantidad de personas que se han matriculado a ese bachillerato virtual. Así una serie de modalidades educativas que se han creado para poder atender a estas poblaciones. Pero estos 2 últimos años han sido dramáticos. Ha sido terrible. Y lo que queremos es reducir justamente esa brecha de exclusión que ha habido con todas estas alternativas que estamos brindando y abrir los centros educativos. Porque de lo contrario va a ser catastrófico, ya los especialistas lo han dicho acá. Mira qué interesante, porque no son todos los dirigentes magisteriales, yo siempre hablo de un par, ¿verdad? Que son los que han estado mencionando esto. Las últimas fotografías que te envié
Eric, me las acaba de enviar un dirigente magisterial. Voy a obviar el nombre, pero es uno de los que más conscientes está en este proceso de reapertura de los centros educativos y que más está colaborando a nivel nacional. Y él me envió esas fotografías que te compartí. Te compartí otras fotografías también del departamento de Gracias a Dios, donde también estamos trabajando y que de paso se están construyendo 12 centros educativos nuevos en este momento con toda la tecnología, gracias a la cooperación de la GIZ y los alemanes. Y bueno, seguimos avanzando en este proceso. El tema de la infraestructura es una gran prioridad. Evidentemente, quisiéramos tener todo listo ya, pero el trabajo de reconstrucción de centros educativos, solo los 700 centros que fueron dañados por ETA y IOTA no estaba en el presupuesto, y es la prioridad que ahora tenemos porque muchos de ellos ya ni existen. Otros tenemos que reubicarlos en otras zonas porque estaban ubicados en zonas de alto riesgo, y eso significa una alta inversión. La reconstrucción y remodelación de un centro educativo puede ir desde 1 millón hasta 10 millones de lempiras, porque estamos dejándolos en buen estado. Yo te compartiré algunas fotos en un minuto de cómo es el proceso de remodelación, porque son acciones complementarias. El tema de la infraestructura es necesario y es importante. Pero insisto, no son todos los que se oponen, son nada más un par de dirigentes magisteriales, el resto están muy conscientes de esta acción y bueno, yo espero que en la medida que el tiempo pase y que estas fotografías se muevan más, podamos generar conciencia en la población. Yo he realizado todos los procesos de evaluación y créanme que la gran mayoría de la población hondureña, de padres de familia, de docentes, están conscientes que es necesario realizar este proceso de reapertura en los centros educativos. Y estamos en este proceso y esperamos hacerlo ya muy pronto. Ok, perfecto. Voy ahora con el doctor Armando Uceda. Doctor Uceda, adelante. Bueno, este es un foro y lo bueno de los debates académicos es que podemos externar puntos de vista y oponernos a los puntos de vista que presenten otros. Yo, por ejemplo, veo con singular atención cada vez que mi buen amigo Mario Ares, el doctor Mario Ala Solís, argumenta, porque detrás del argumento viene una cifra y eso reduce lo que en estadística se llama el ruido de la información. Cuando no hay soporte estadístico, usted puede decir, bueno, resulta ser que una persona de 18 años de la clase media alta tiene una escolaridad de 12 años, mientras alguien que viene de un escenario muy pobre la tiene de 2, y usted puede decir Honduras entonces tiene 12 más 2, 14, entre 2, 6 años de escolaridad promedio, o 12 más 2, 14, 7 años de escolaridad promedio. Pero cuando a usted le dicen que el 70% de la población va a tener su ruido, su nivel de dispersión alrededor de los 2 años, del ejemplo que estoy poniendo, usted va a ver que la realidad es otra. Ministro, la oportunidad que tenemos hoy, yo quiero decirle, por cada foto que usted ponga ahí, le pueden poner 50 fotos de edificios que antes del Mitch, que antes de la pandemia y que antes de los huracanes ya estaba destruido, después de que el gobierno en una década no había invertido en infraestructura, no había invertido en formación docente y era un sistema de espaldas a la historia. Si usted le suma lo que ha pasado en la pandemia y lo que ha pasado con ETA y IOTA, no vamos a satanizar a los maestros, sino que vamos a decir que el sistema educativo, tal como Mario lo señaló, ya venía con un cáncer que no daba para una reforma, sino para una verdadera revolución científico-tecnológica. No tiene cura esto parchando escuelas y parchando modelos. Los docentes lo habían advertido y la oposición de los docentes, ojo, es la oposición que tiene una madre y un padre de familia, aún de clase media y clase media alta, porque eso van a perder con una enfermedad o a mutilar el sistema neurológico de un hijo. Eso es real. Puede que estadísticamente sea muy bajo, estoy de acuerdo, pero es real. Entonces, no menospreciemos ese dato. En consecuencia, hay que llegar con respuestas a ellos que tengan connotación científica y decirles
vamos a generar escenarios donde ese riesgo sea minimizado al máximo, pero no es tradición del gobierno hacer eso. Lo digo con conocimiento de causa, yo estuve ahí 8 años en el Ministerio de Educación, hay un equipo muy bueno, muy pequeñito, pero bueno, pero el Ministerio de Educación en este momento, ministro, no tiene el músculo para que el Congreso le dé los recursos. Y el músculo político se ocupa, y no es su culpa, desde antes de que usted llegara la situación era así. En consecuencia, no esperemos un milagro financiero para que el escenario cambie de la noche a la mañana. Miren, 1 de cada 3 países en el mundo no está tomando las medidas, ahí está Honduras, para ayudar a que los estudiantes se pongan al día con el aprendizaje después del cierre de las escuelas. Y ese es un informe de UNICEF, UNESCO, Banco Mundial reciente, de hace 2 o 3 semanas. Medir la pérdida del aprendizaje es un primer paso fundamental para mitigar las consecuencias. Es vital que Honduras invierta para evaluar la magnitud de estas pérdidas y que el 2022 arranquemos entendiendo mejor lo que vamos a hacer. Eso dice el informe. Es vital que los niños que no asistieron a la escuela los vayamos a buscar y los recuperemos a fuego cruzado. Y eso los maestros lo comparten. Esos son los problemas reales. No que una foto nos diga que andamos bien y otra nos diga que andamos mal, porque no vamos a terminar. Lo que sí es cierto es que los niños que se fueron de la escuela no van a volver por inercia. Esto requiere un esfuerzo urgente del gobierno, de los gremios magisteriales, de los padres de familia, porque esos niños se van a perder y van a regresar a un aula que tiene prácticas ya desgastadas históricamente. Entonces, eso ocurre también en la escuela privada. No han hecho la renovación conceptual del nuevo paradigma que está surgiendo en el mundo, ni en la escuela pública ni en la escuela privada, en la forma en que debe hacerse. Estamos metiendo en Zoom los fracasos de la educación presencial que teníamos antes. No podemos detenernos ahí. Hay que implementar programas de recuperación para ayudar a estudiantes y docentes. En realidad, el problema es verdaderamente complejo. Ok, bueno. Nos envía otro mensajito Daniel Esponda, dirigente magisterial. Y pongámosle cuidado, me dice. Por cierto, las 2 universidades donde trabajan los maestros, Alas y Euseda, siguen cerradas. ¿Cuándo las abrimos? Me pregunta Daniel Esponda. Que conste, me dice, ambos gozan de mi respeto y admiración. Ellos sí saben de educación, me dice Daniel Esponda. Es cierto, las universidades, tanto públicas como privadas, siguen cerradas. Y cuando uno va a un centro comercial o va a cenar o sale con su esposa o con la familia a un bar, a un restaurante, ahí andan los jóvenes, incluso sin mascarilla. Entonces nos preguntamos, y también en el nivel superior, ¿cuándo le vamos a apostar al tema semipresencial? La mayoría de los que fueron al estadio este fin de semana son jóvenes universitarios. Bueno, sí, ministro de Educación, un minuto notoria, y después vengo. Sí, dígame. Adelante, doctor, adelante. Hay una diferencia notoria. Las universidades son las que, aún en el contexto de la pandemia, menos han sido perjudicadas. Porque sus alumnos tienen un alto grado de escolaridad, mucho más alto que la escolaridad del pueblo hondureño. Sus docentes también tienen eso, tienen capacidad tecnológica instalada en gran medida, no digo que todos, hay un porcentaje, pero es menor, ¿verdad? Y los servicios de educación en línea han sido un éxito. Le digo porque conozco el tema, lo he estudiado. La Universidad Pedagógica montó sobre la marcha un equipo de tecnología de información envidiable. La Universidad Pedagógica, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ya tenía una unidad de innovación educativa impresionante. UNITEC lo ha hecho, las universidades privadas. Entonces, no es lo mismo esto que un aula, es un niño de una escuela rural. Ojo. Y lo que hay de problema en el mundo universitario, y Daniel, lo digo con conocimiento de causa, es que mientras nosotros podemos preparar de acá con toda la tecnología la clase para usar inclusive inteligencia artificial, que lo estamos haciendo en varias universidades, los alumnos siguen conectándose con un internet muy caro y resienten eso, ¿verdad? Y eso no depende de las universidades. Y los alumnos ya tenían problemas inclusive para financiarse el transporte público, para ir a las universidades, porque perdían hasta 1 o 2 horas solo en llegar a la pedagógica o en llegar a UNITEC o en llegar a
a la Universidad Nacional porque estamos todavía administrando nuestro servicio público de manera medieval. Sale más rápido llegar montándose en una carreta con caballos. Doctor, lo voy a decir por experiencia propia. Yo soy del interior del país. El sistema educativo superior, el universitario, es de lo más excluyente hoy en Honduras, público y privado. Y nos decía el doctor Francisco Herrera, rector de la máxima casa de estudios, que el 10% de estudiantes de la autónoma ha desertado en este contexto de la pandemia, y esos números son dramáticos. El 10% de estudiantes de la autónoma ha parado sus estudios en este contexto de la pandemia, y lógicamente es por la falta de conectividad. No tienen cómo costearse sus estudios con la conectividad a través del internet, doctor. Hoy la pandemia nos ha demostrado que el sistema educativo en nuestro país es altamente excluyente. Bueno, un minuto, ministro de Educación Arnaldo Hueso, y después por alusión al doctor Mario Alas, y después vengo con el 20%. Dígame, doctor. No es el 10, es casi el 20%, y las razones son socioeconómicas. Entonces, es excluyente en todo el mundo ese efecto, ¿verdad? Y en Honduras, históricamente, se ha tenido una gran exclusión, pero va vinculado a los elementos socioeconómicos que tiene el país. Solo 7 de cada 10 jóvenes en edad para entrar a una universidad, aunque se abran las puertas, logra terminar la escuela secundaria. Entonces la exclusión viene desde la estructura que se tiene en los niveles preescolares, primarios y medios, porque para llegar a la universidad se necesita un grado de escolaridad que se adquiere en otros niveles. Ahí está la mayor exclusión en casi toda América Latina. El caso de Chile, que tiene 45% de cobertura en el nivel universitario, casi el 50%, es porque su escuela secundaria gradúa una cantidad impresionante de jóvenes en educación media. Ok, oportunos esos datos y también son lamentables. Vea usted, 20%. Un minuto, ministro de Educación Arnaldo Hueso, y después vengo con el doctor Denis Cáceres. Adelante. Sí, yo comprendo muy bien el punto del doctor Uceda. Lo de las fotos es para evidenciar de que en los centros educativos se están tomando las medidas de bioseguridad y no ha habido problema. Ese ha sido mi enfoque por esto de que están algunos satanizando el tema de los centros educativos. Y miren, aquí no se ha tocado un tema delicado, ¿verdad? Todo el tema de la exclusión, pero y todos los efectos que pueden suceder con los niños y jóvenes que al no estar asistiendo a un centro educativo puedan orientarlos al tema del trabajo infantil y la explotación en trabajo infantil, que es algo bien delicado. Así que nuestro enfoque, nuestra prioridad son las niñas, los niños, los jóvenes, luchar por ellos y buscar siempre alternativas a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Y por eso yo aprecio mucho el trabajo de colaboración que he tenido de los actores aquí presentes, porque solos no podemos lograrlo. Este es un trabajo de absolutamente todos, unidos en un mismo esfuerzo para salir adelante. Y también estaré compartiendo algunas fotografías porque sí, créanme que me interesa mostrar la evolución y cambios que estamos teniendo en términos de mejoramiento en infraestructura, porque no es para menos, es una inversión grande que se está haciendo y quiero que vean en las condiciones que están quedando los centros educativos, porque sí, hay cualquier cantidad de centros educativos dañados, pero también estamos avanzando en ese sentido. Así que, insisto, este es el momento de sumarnos a un gran esfuerzo por la educación de nuestro país. Ya los números los conocemos, cada vez se reafirman más por nuestros especialistas y lo que nos toca es trabajar, unirnos y buscar acciones conjuntas que nos permita avanzar y reducir esa brecha que tanto se ha hablado. Ok, bueno, por alusión, doctor Alas, sobre los señalamientos que hacía el doctor Armando Uceda sobre los datos comparados. Adelante, doctor Alas. Un minuto. No solamente quería referirme al tema de que es cierto, la Universidad Pedagógica Nacional no está completamente abierta, pero quería aclarar que en las clases de talleres y laboratorios de algunas carreras sí ha venido operando desde el año pasado con algunas clases en las cuales es indispensable asistir para tener talleres, laboratorios.
y entiendo que también la Universidad Nacional Autónoma en algunas clases lo está haciendo, no en las clases teóricas, ¿sí? Ahora, coincidimos con Exponda, al igual que con la dirigencia, en que debe de cuidarse las condiciones de trabajo de los docentes, de nosotros los docentes, que para abrir un centro educativo todos los docentes deberían de tener ya sus 2 dosis de vacuna, mantener las condiciones biosanitarias mínimas, etcétera, etcétera. Y en este sentido, para terminar la aclaración, tratamos no del observatorio no de presentar una confrontación con los colegios magisteriales, porque de alguna manera son nuestros representantes. De hecho, yo como miembro del COPEN tengo un representante que es presidente del COPEN. Podemos no coincidir en algunas apreciaciones, pero al final entendemos que la dirigencia trata de proteger a sus agremiados del riesgo de contaminarse, pero estamos tratando de argumentar de que ese riesgo realmente es relativamente bajo, es imposible reducirlo a cero. En ningún país del mundo el riesgo de contaminación todavía se puede reducir a cero, en ningún país, ni siquiera en los escandinavos. Por lo tanto, el daño que se le está haciendo a la niñez teniendo cerradas las escuelas tiene mucho mayor peso social que el relativo riesgo que podemos correr los docentes en las aulas, y más si tomamos en cuenta que los docentes estamos asistiendo a otro tipo de actividades comerciales, deportivas, etcétera, etcétera, en la cual también corremos riesgo. Entonces, solamente para aclarar que la pedagógica sí ha venido operando ya en forma presencial para talleres y laboratorios de las carreras en las cuales es indispensable, y entiendo que la UNA también. Pero eso no quita que debe en el corto plazo, y se están haciendo las medidas y condicionantes necesarias para reabrir completamente. Porque es cierto, estamos perdiendo matrícula, y esta es una preocupación que la dirigencia debe tener presente. Los estudiantes de secundaria que se retiran, que desertan, no regresan. Vamos a tener problemas en el 2022-2023 con muchos centros educativos sin estudiantes de secundaria, de media principalmente, y igual nos va a bajar en las universidades. Ok, me dice aquí y me da un dato aquí Daniel Esponda, menos del 3% de la población está vacunada. En Francisco Morazán, de cada 100 centros educativos, menos de 15 tiene tubería de agua potable. Cada 25 minutos está muriendo un hondureño por COVID. Los datos que maneja Daniel Esponda. Voy ahora con la participación del doctor Denis Cáceres. Doctor Cáceres, adelante. Hola, Eric. Muy importante lo que ha mencionado anteriormente doctor Alas y Uceda. Al principio de la pandemia se calculaba entre un 20 y un 25% de la pérdida de la masa estudiantil de las universidades. Posiblemente haya reducido a 15, 18 en este momento. Algunos ya se adaptaron, pero eso era lo que se manejaba en un principio. También la universidad perdió bastante, y eso estaba entre un 20-25% era el cálculo a nivel internacional. Otra cosa, Eric, es que a nivel internacional ya se manejaba que la pérdida del aprendizaje en más o menos en 3 o 6 meses, donde los niños se van de los centros educativos, es una pérdida del 30% del aprendizaje, principalmente en habilidad de comprensión lectora y en habilidad de resolver problemas matemáticos. Entonces, si en Honduras estaba esto en matemáticas y español abajo del 60%, imagínate, ahorita estaría en un 40, un 35%. Esto es tan dramático. Antes de la pandemia del estudio de PISA que tuvimos en 2018, nos decía que aquellos alumnos de las escuelas rurales tenían en relación a las de las escuelas urbanas una pérdida digamos, o una diferencia marcada de 2 años de aprendizaje, que más o menos eran 2 desviaciones de 60 puntos más o menos cada una de ellas. Entonces, lo que estamos viendo ahorita con los centros educativos cerrados es que las brechas adentro de la escuela pública también se fueron arriba. ¿Por qué? Porque en algunas zonas de las ciudades las escuelas están funcionando de manera en línea, de manera virtual, pero en la zona rural prácticamente no hay forma de conectarlo. Entonces, esta diferencia entre los alumnos que van a una escuela de la zona rural y una escuela de la zona urbana es una diferencia de 2 años. Es como estar viendo a los alumnos de Honduras comparados con los de Costa Rica. Entonces, es tan importante que se inicie a abrir las escuelas de la zona rural, porque son los que están más abajo en el aprendizaje.
y hay unos que están más abajo, severamente golpeados, que lo mencionábamos en este estudio de manera informal, no lo dice el estudio, es que los hijos de los indígenas y de los que hablan una segunda lengua que no es el idioma inglés, estamos hablando de las poblaciones indígenas, son los más golpeados en este país, y de manera informal lo decía, es tan triste en Honduras ser pobre y haber nacido en una población indígena que estás en la cola del aprendizaje. O sea, no hay garantía de éxito haber nacido en esas comunidades. Este dato es muy importante también para el ministro, porque las escuelas de las poblaciones indígenas, las poblaciones afro, tienen que abrirse urgentemente. ¿Por qué? Porque son los que están en la cola del aprendizaje, y es tan terrible haber nacido en ese contexto porque no hay garantía de éxito. Y estos, en comparación de la zona rural, estaban más abajo todavía. Que pertenecieras a un grupo indígena y hablaras una lengua diferente que no fuera el idioma, una segunda lengua, que son las poblaciones aborigen. Es tan dramático lo que está pasando en el sector educativo que no queda otra opción de aperturar los centros educativos. Eric, te mandé una fotografía de un artículo científico que por medio de la Universidad Autónoma, por el doctorado de Ciencias Sociales, he publicado en el Central American Journal, que está hablando sobre la educación para el desarrollo humano en el país. Y es algo muy importante, y ahí voy a terminar. Mira, aquí abres el centro educativo y tienes que activar la merienda escolar. ¿Por qué? Porque el centro educativo sirve para aprender, pero no es la primera opción en este país. La primera opción de los niños que van a la escuela es por la alimentación. Y eso hay varias tesis, varios estudios, y también a nivel internacional. La política que tiene el mejor enganche de permanencia en el centro educativo es la alimentación escolar. Por lo tanto, si abres la escuela y activas la merienda escolar, vas a recuperar gran parte de la matrícula que se ha perdido en el tiempo de la pandemia. Por eso es tan importante abrir los centros educativos, porque aprender no es la primera opción. La primera opción es alimentarse. La segunda opción es construir las habilidades que un ciudadano común debería tener. Y la tercera es el aprendizaje. Así más o menos se maneja en el tema de prioridades. Por lo tanto, tienes las escuelas cerradas, tienes más de 1 millón de niños aguantando hambre, tienes más de 1 millón de niños expuestos al abuso sexual, porque el mejor centro de protección sigue siendo la escuela. Aquí no hay de otra. Tienes que abrir la escuela si quieres disminuir el hambre de estos estudiantes, si quieres asegurar cierto éxito en la construcción de esa persona, académica y como persona. Y la otra cosa, Eric, que está pasando es que los jóvenes que están egresando de educación media y que están en una carrera técnica, se están graduando sin abrir una computadora. Por ejemplo, los que están en el tema de bachillerato de informática. Luego el BTP en mecánica, sin abrir un motor se graduó. Y no desarrollaron las habilidades en matemáticas y en comprensión lectora para enfrentarse a una prueba de implicancia directa como es la que aplica la autónoma. Por lo tanto, este joven que está egresando está saliendo con un título que no le sirve ni para trabajar ni para ingresar a la universidad, porque la universidad tiene que asegurar que el que entra tiene cierta garantía de éxito, y la mejor explicación de las áreas que explican ese éxito, las que pueden predecir ese éxito en la prueba y en la vida personal, son las habilidades matemáticas y las habilidades en comprensión lectora. Por eso es importante aperturar el sistema educativo, correr cierto riesgo. Tiempo. Porque Tiempo, Denis. Es más peligroso seguir con los centros educativos cerrados que el peligro que corren por abrirlos. Por eso es tan importante que el sistema educativo se vuelva a activar, porque estamos con cero movilidad social, porque esta gente que está en los centros educativos públicos, la única oportunidad que tiene de escapar de la pobreza es la educación, y ahorita tiene la puerta cerrada porque el centro educativo está cerrado. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, pero me envió otro mensaje Daniel Esponda, y tengo muchos mensajes también de padres y también de profesores. Pero me dice Daniel Esponda, Denis Cáceres hoy se muestra muy preocupado por la educación, me dice. En serio, me dice.
Él es el ideólogo de la aprobación automática, me dice. El ideólogo de las 10 recuperaciones, me dice. El ideólogo de la escuelita, me dice que Daniel Esponda. O sea, no le cae bien a la dirigencia magisterial el doctor Denis Cáceres. Hacemos una pausa, ya volvemos. Ya regresamos. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Más mensajitos de amigos televidentes. Me dice por acá: a los dirigentes magisteriales jamás les ha interesado que el alumno esté en las aulas, ni antes, ni durante, ni post pandemia. Me dice aquí, amigos televidentes, la situación educativa de la Mosquitia es aún más complicada, además de la marginalidad, falta de tecnología y estructura escolar. Y esto ha sido histórico, pero hay que apostarle a la educación en el departamento de Gracias a Dios. Buenos días y saludos a todos en el programa. En el departamento de Valle estamos listos para la semipresencialidad, me dicen por acá, amigos televidentes. Más mensajitos de amigos televidentes. Buen día. Los miro en Valle. Felicitar al ministro, me dice. Bueno, buenos días, señor ministro. Nosotros aquí en Valle estamos preparados para comenzar con el pilotaje. Bueno, felicitamos al ministro, me dice Arnaldo Hueso, por su compromiso con la educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Tengo que hacer una última pausa comercial, pero antes vamos a dar una ronda de 1 minuto para cada uno de nuestros panelistas. Inicio con el doctor Armando Uceda. 1 minuto, doctor Uceda, adelante. En 1 minuto, este libro me ilustra el por qué hay que abrir la escuela. La parte que aparece en marrón representa, miremoslo como tecnología, el lápiz como tecnología. La escuela inicial, la escuela hasta los 12 años. Ahí la tecnología tiene muy poco que hacer. El alumno depende mucho de la vida presencial en la escuela. Los niños no pueden aprender solitos. A medida que entramos a la punta del lápiz, entra la tecnología y aquí entran, miren, toda la educación en media va requiriendo paulatinamente más tecnología. Los colegios técnicos que mencionó Denis, el doctor Denis, necesitan ahí más tecnología, todos necesitamos más tecnología. Y luego el mundo universitario, para ayudarle a Daniel a discutir este tema, va requiriendo menos presencialidad en todas partes del mundo. La zona que se ve medio antes de la punta del lápiz es la zona universitaria, donde se ocupa la presencialidad, pero más se ocupa en todos los campos del conocimiento, en humanidades, en ciencias y tecnología, la parte tecnológica. Y los posgrados aparecen en color negro, en donde a medida que usted se acerca a su doctorado, la tecnología es el factor más relevante que usted va a tener para decir que está en la frontera del conocimiento. Ahí gasto mi minuto. Ok, bueno, y yo le pido a mis compañeros en el máster que coloquemos las últimas fotografías que les compartí, porque voy ahora con el ministro Arnaldo Hueso. 1 minuto, ministro. Muchas gracias, Eric. Sí, Denis mencionó en un momento algo importante, que es lo relacionado a no descuidar a las poblaciones étnicas y afrohondureñas. Totalmente de acuerdo, es un tema esencial. Nosotros las tablets que tuvimos a disposición, las que adquirió la Secretaría, las distribuimos justamente en esas poblaciones, priorizándolas, porque recordemos que probablemente no pueden tener acceso a Internet, pero llevan cargadas con todos los contenidos. Nosotros estamos avanzando y buscando permanentemente soluciones para todos los actores en el sistema educativo a nivel nacional. Y insisto, esto parte por el concurso de absolutamente todos los actores. Yo pedí que compartiéramos esas fotografías porque son evidencias, pues, del avance que se está desarrollando en términos de mejoramiento de infraestructura escolar a nivel nacional, y que esperamos que pronto puedan la mayoría de estos centros estar habilitados y tener las condiciones para poder albergar a nuestros educandos, docentes y personal administrativo. Es importante la información, lo que se puede generar desde los aspectos especializados por la UPN, por la universidad, por la ASJ. Nosotros
siempre tomamos en consideración todos sus puntos de vista y eso es lo que nos ayuda a robustecer cada vez más nuestras estrategias. Por eso es que ven que estamos alineados en este sentido hacia la verdadera transformación en la educación de nuestro país. Doctor Alas, adelante. Bien, para finalizar quizás unas breves ideas para redondear lo que hemos venido planteando. Yo creo que hay consenso, no solo a nivel internacional, sino incluso nacional, sobre la necesidad de abrir los centros. Y lo que hay que construir es el consenso del cómo. Y en este sentido, es importante recordar una idea que el Observatorio de la Educación de la UPN viene planteando desde el año pasado. Honduras es una sociedad demasiado desigual, demasiado diferenciada social, económicamente y también en educación. Por lo tanto, no podemos pensar en una solución única, abrir todo el sistema o cerrar todo el sistema. Las soluciones tienen que ir en la vía de identificar zonas en las cuales el riesgo es menor y hay peores condiciones de conectividad, para enfatizar ahí la reapertura. Pero no solo por zonas, también por niveles, y retomo aquí la idea interesante que planteaba el colega Esponda. Los niveles tienen prioridad. Los más pequeños son los que más necesitan retornar a la escuela, porque ellos no solo están perdiendo aprendizaje, bien lo decía el doctor Denis Cáceres, están aprendiendo socialización. Y esa socialización también es irreversible, ¿sí? Es un proceso de socialización. Y cierro señalando una idea del doctor Armando Uceda. No podemos seguir pensando que vamos a retornar y el 2022 va a ser con un sistema educativo parchado. Esta es una gran oportunidad y los organismos internacionales así lo están planteando. Es una gran oportunidad para hacer un cambio revolucionario en los sistemas educativos. Cambiar el currículum, cambiar la formación permanente de docentes, cambiar la forma como entregamos esos contenidos para integrar más tecnología. Entonces, tomemos esa oportunidad. Gracias. Muy bien, doctor Alas. Un minuto para el doctor Cáceres para hacer la última pausa comercial. Adelante, Cáceres. Gracias, Eric. Mira, Eric, los primeros que tienen que regresar son los niños indígenas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que están en la cola del aprendizaje, son los que están más golpeados. Después son los niños de la zona rural. Después son los niños de la zona urbana y después los jóvenes de los colegios técnicos. Son las poblaciones más urgentes. ¿Por qué? Porque los niños indígenas están en el contexto más desfavorable en este país. O sea, ellos representan la cola más excluida de este país. En este momento los niños más golpeados son los niños de 5 a 7 años de las poblaciones indígenas y de las poblaciones rurales. Es urgente abrirles el centro educativo para que se vayan a alimentar al centro y para que agarren algo de socialización para luego insertarse en primero y segundo grado. Estoy claro de que la posición de ACJ y la posición mía como profesional es aperturar los centros educativos con responsabilidad. Para esto tiene que haber una condición y es invertir fuertemente en la reapertura y transformación del sistema educativo. Pero con los centros educativos lo único que estamos haciendo es haciéndole más daño a las poblaciones indígenas y las poblaciones de 5 a 7 años que están en este momento en una muerte intelectual, en una muerte simbólica, que lo único que va a paliar ese problema es empezar a abrirles el centro educativo para que no mueran intelectualmente. Ok, muy bien. Me dice aquí Doris Campos, directora del Instituto República de Honduras de UTILA. Fuimos seleccionados con 58 tablets, llenamos toda la documentación y nunca llegaron. Por favor, que el ministro responda a nuestra petición. Escuela República de Honduras de UTILA, Islas de la Bahía. Hacemos una última pausa comercial, ya volvemos. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Ya estamos en la recta final de Foro Canal 10 y solamente vamos a conceder 30 segundos para un mensaje final de nuestros panelistas, expertos en materia educativa, y también nos acompaña la autoridad máxima, el ministro de Educación, Arnaldo Hueso. 30 segundos, doctor Denis Cáceres, para un mensaje final. Yo creo
que iba de último. Me escribieron docentes de Colón, Sinuapa, de Uyuni, Texigua, para decirme que ellos sí están trabajando y que algunos están trabajando desde el año pasado. Entonces, que empecemos a trabajar con ellos y lejos de decir que ellos tienen la culpa, sino que trabajemos con ellos. Colón, Sinuapa, de Uyuni, Texigua, profesores que nunca dejaron de trabajar en tiempos de la pandemia, son grandes héroes. Creo que la reapertura necesita de los profesores. El líder de la reapertura sigue siendo el maestro. El líder del aprendizaje sigue siendo el maestro. Gracias por invitarnos desde ACJ. Siempre agradecemos estos espacios. Ok, muchas gracias, doctor Denis Cáceres. 30 segundos, doctor Armando Uceda. Bueno, veo que hay coincidencia que hay que abrir. La pregunta es, ¿y ahora que abrimos las escuelas, qué? ¿Vamos a hacer una revolución educativa para cambiar la calidad? ¿O vamos a hacer más de lo mismo? Porque volver a la escuela, a un pasado que ya no es, que ya no existe, para sentir la tranquilidad de que hacemos como que los niños aprenden, porque nosotros hacemos como que enseñamos, porque el ministerio hace como que administra el modelo. Si el modelo es del siglo XX, mejor que siga cerrada la escuela. Así que abramos y ya montemos un equipo para el 2022 para cambiar radicalmente el modelo educativo hondureño. Bueno, 30 segundos para el doctor Mario Alas. Adelante, doctor Mario Alas. Igual apoyo completamente el razonamiento del doctor Armando Uceda. En primer lugar, creo que hay consenso, dirigencia magisterial, Secretaría de Educación, población, en que los centros educativos deben de ser reabiertos. Solamente hay algunas discrepancias respecto a las condiciones. Pero me uno a la idea de que muy poco vamos a avanzar si nos conformamos con reabrir bajo las condiciones con las cuales venía operando el sistema educativo. Volvemos al atraso, volvemos a los bajos aprendizajes, a la deserción. Se requiere realmente repensar el sistema educativo, una revolución, como dice el doctor Armando Uceda, y en países como Honduras, donde andábamos tan mal antes de la pandemia, la revolución educativa es una necesidad urgente. Tratemos de impulsar por ahí un cambio radical en el sistema educativo en todas sus dimensiones, solamente. Perfecto. Finalizo con 30 segundos con el ministro de Educación, Arnaldo Bueso. Un mensaje final, ministro. Sí, muchas gracias. Y ese cambio radical y esa transformación educativa forma parte del gran foro por la educación que estamos desarrollando con todos estos actores que vemos acá y otros más, como el COEP y otros, que van orientados a diseñar una estrategia para los próximos años. Yo quiero cerrar felicitando a los docentes de Honduras por su compromiso, porque la gran mayoría de los docentes están conscientes, comprometidos, pero no solamente eso, es que han estado implementando toda la estrategia, toda modalidad, desde lo virtual hasta lo semipresencial. Y además, informarles de que en este mes de julio se hizo el reajuste salarial, así como lo hicimos el año pasado también, cumpliendo con nuestros compromisos. Y finalmente, el tema de la homologación de leyes es casi un hecho y eso va a significar todo el tema vinculante a la exoneración. Así que, de nuevo, felicidades docentes, sigamos adelante por Honduras, por la educación. Muchas gracias, Eric, saludos a todas y todos. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias también a los expertos en materia educativa de la UPN, Mario Alas, de la Autónoma, al doctor Armando Uceda, y de la SJ, el doctor Denis Cáceres. Y también gracias a usted por su fin de atención. La cita es mañana martes, siempre en punto de las 7 de la mañana.